son inexistentes las emociones. Porque cuando tú te alineas y trabajas en propósito y quitas tus registros mentales, básicamente porque entendiste lo que significa esta vida y comprendiste tu verdadera esencia, regresaste a ti, regresaste a Dios, se disuelve la emoción, porque tú ya sabes que eso nunca te perteneció, que eso simplemente lo aprendiste y lo registraste como una verdad en tu mente. Esas son las emociones que tú cargas hoy, pero esa no es tu verdadera esencia. Cuando tú encuentras tu verdadera esencia, esas emociones no tienen de dónde sostenerse, porque tú ya caminas con Dios, ya encontraste de nuevo a Dios, y ahí no finaliza todo, ahí es donde todo empieza, donde literalmente tú aprendes a caminar con Él, confiado. Muy buenas tardes, mis chicos de YouTube, ¿cómo están el día de hoy? Vea, yo sé que hace rato no les hago un videito por acá, pero hoy yo les quería venir a hablar de algo muy bonito que me sucedió a mí también, pero que yo siento que muchas personas no saben lo que realmente significa seguir la voz de tu conciencia y lo que significa también diferenciar lo que es la voluntad de Dios y lo que es tu voluntad, básicamente lo que viene de la voluntad de Él y lo que escoges tú hacer. Entonces muchas personas viven siempre en esa confusión de cómo saber cuál es el camino correcto, qué camino debo yo elegir. Y a mí me pasó mucho lo mismo porque yo estaba muy metida en el tema de la espiritualidad, porque yo buscaba todo el tiempo qué sanar, qué me hace falta, que tengo que quitar otra capa, ya viene la herida del abandono de padre, la herida del abandono de la madre, tengo que sanar mi frustración, mi enojo, tengo que hacer esto, lo otro, y terminaba muy confundida. Y aunque aparentemente me sentía muy bien y muy liberada después de estos retiros o después de un webinar o después de cada evento que tomaba, yo siempre terminaba regresando a lo mismo. Entonces yo decía, bueno, yo quiero encontrar mi propósito, porque a través y gracias a la autosanación y a las experiencias que yo vivía, de la sabiduría que adquiría ahí, supe que había algo mucho más grande de lo que nos habían contado, y ahí yo me fui conociendo a mí misma. Fui, digamos que, liberándome de muchísimos enojos que yo cargaba. En todo caso, yo decía como que, bueno, pero eso tiene que tener un final. Pero yo escuchaba que no había un final, que tú siempre tenías que sanar constantemente, porque siempre había algo por sanar, por quitar, por evolucionar. Y yo decía, pero ¿por qué uno tiene que regresar a lo mismo? Y yo siempre he sido muy curiosa, muy abierta, y no se trata de regresar a lo mismo, sino que yo me sentía como en un bucle mental, como que hay más allá, ¿ven? Entonces yo quería saber qué había más allá, porque decían, bueno, es que tú nunca terminas de sanar, porque cuando termines de sanar, entonces ya no tienes nada que hacer en la tierra o algo así, ¿no? En todo caso yo decía como que no, o sea, yo no pienso que eso sea así. Y yo empecé a compartir la autosanación, pero esa no era mi verdadera esencia. Yo empezaba, digamos que, a irme por ese resultado que muchos de nosotros buscamos cuando empezamos a compartir algo. Y yo decía, yo quiero compartir este mensaje para que otras personas les llegue, y eso, aunque venga de una buena intención, no es tan bueno, porque la evolución de otras personas no está bajo tu control. Entonces cada vez que yo le insisto a una persona para que me compre, digamos que mi retiro, mi evento, que fue lo que a mí me enseñaron a hacer, me decían, no, es que tienes que sacar esto ya, es que tienes que empezar a hablar, es que tienes que empezar a vender y saca tu evento y que yo no sé qué. Y yo me sentía mal, y al final nunca se me terminaba dando absolutamente nada, porque yo lo hacía desde la obligación, desde querer que alguien me comprara mi producto, que alguien se beneficiara, según yo, de lo que yo estaba compartiendo, que básicamente era mucha sabiduría, pero que no era lo que yo venía realmente a compartir a este mundo. En todo caso, yo solté en algún momento de mi vida eso y dije, bueno, yo sé que yo soy alguien muy especial, sé que yo vine a expresar algo importante a este mundo, pero yo quiero encontrar mi verdadera esencia. Y yo le pedí a Dios, muéstrame mi verdadera esencia, yo quiero saber qué hay más allá. Y cuando yo hice este movimiento de moverme del sitio, primero que todo, donde yo estaba, que me sentía súper estancada porque ya no encajaba absolutamente nada conmigo, y tomé la decisión de venirme para Medellín,
todo empezó a transformarse. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver todo con mucha más claridad. Empecé a ver primero que todo que yo me terminaba acomodando en lugares porque yo sentía miedo a avanzar por mí misma, miedo a la incertidumbre, a ese que iba a pasar, y yo empezaba a querer controlar el proceso. Entonces, según yo tenía todo bajo mi control, yo hacía mis videos y iba tras ese resultado. No porque yo iba persiguiendo a la gente ya, sino que a través de mis pensamientos yo me creía muy inteligente y decía, tengo que hacer esto, entonces voy a traer a tal y tal persona y van a ver mi reel. Entonces yo ya posteaba y a toda hora sentía esa ansiedad que muchos de ustedes sienten, como les publiqué ayer en mis historias, de querer siempre mirar ese resultado, de querer siempre mirar, ¿quién está mirando? ¿Será que me dio like alguien? Entonces tú vas todo el tiempo a mirar ese resultado y no estás realmente enfocado en lo que tú quieres hacer, en lo que tú estás compartiendo. Entonces estás compartiendo porque quieres que te vean, porque quieres que alguien te admire, que alguien se conecte con tu mensaje. Pero hay amor, eso no te trae paz, te trae desesperación. ¿Y por qué eso trae desesperación? Porque cuando nadie te da like, entonces ahí ya tú no tienes fuerza de crear contenido, no lo haces con las mismas ganas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que alguien te dé like y que alguien no te dé like? Que cuando alguien te da like, tú encuentras ahí la aprobación de alguien más, esa aprobación externa que al fin y al cabo todos buscamos, ese reconocimiento, ese mírame lo que estoy compartiendo, lo que estoy diciendo, porque nadie le interesa, porque nadie lo disfruta. Y cuando nadie te da like, entonces tú te retraes y dices, no, esto no está funcionando, y empiezas a buscar como loco el método que funcione para meterle a la gente según tu producto, o lo que estés vendiendo, o lo que estés compartiendo. Pero ahí hay frustración. Cuando yo hago este tipo de movimiento de ir tras un resultado, yo estoy vibrando en carencia, no estoy vibrando en amor. ¿Por qué? Porque yo quiero a toda costa venderles, según yo, ese producto. Pero cuando yo vibro en carencia, ¿tú crees que alguien va a querer acercarse a ti? Tú vibras eso, tú emanas eso quiere decir que tu audiencia lo va a notar. Entonces, si yo estoy compartiendo desde la desesperación o desde el punto de querer que alguien me preste atención, me voy a frustrar, me voy a estrellar contra la pared, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nadie lo hace, entonces yo voy a dejar de compartir con el mismo amor que siempre lo hago. Pero ¿qué tal si tú encuentras tu verdadera pasión y simplemente quieres compartir ese mensaje, pero no para obtener un resultado, sino porque realmente te apasiona lo que tú haces y realmente piensas y sientes que le vas a ayudar a la humanidad? Entonces básicamente eso fue lo que yo hice, compartir mi mensaje desde un punto donde yo decía, yo le quiero compartir este mensaje a la humanidad. ¿Por qué? Porque yo sé que esto va a transformar a muchos, pero primero yo tuve que vivir el proceso, primero yo me tuve que transformar a mí misma para poder lograr compartir ese mensaje desde mi autenticidad. Porque si tú no encuentras ese mensaje que tú vas a compartir desde el fondo de tu corazón, no va a ser auténtico, vas a repetir básicamente lo que dicen otras personas, no va a ser tu verdad, no va a ser tu esencia, no va a ser lo que tú cuestionaste, lo que tú viviste, lo que tú experimentaste. Entonces, ¿ves la gran diferencia? Yo tengo que vivir la experiencia, tengo que atravesar todo el túnel, tengo que atravesar todo el desierto, por así decirlo, y después yo te vengo a compartir mi sabiduría, porque yo pasé por ahí y sé cómo transformarte tu vida, sé cómo tú vas a transformar tu vida mucho más fácil, porque yo me atreví a atravesar el proceso que a muchas personas les da muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque todos sentimos miedo a la incertidumbre, porque todos no nos atrevemos a caminar sin saber qué va a pasar, ¿ves? Tú quieres siempre saber qué va a pasar, tú quieres siempre tener el control de absolutamente todo, y la vida no funciona de esa manera. Entonces aquí es donde yo te cuento qué es realmente seguir la voluntad de Dios. Cuando tú sigues la voluntad de Dios, es ese deseo ardiente que tú tienes en tu corazón, en tu pecho, de hacer cierto movimiento, de hacer ciertas cosas que tú dices, uy, quiero hacer esto, uy, esto es lo mío, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque tú estás pensando de una en el resultado, cuánto dinero voy a ganar, cuánto esto, cuánto lo otro. Ahí ya te vas a ir de cabeza porque no lo vas a hacer desde el amor. Entonces yo puedo saber qué es la voluntad de Dios porque yo siento expansión en mi corazón, porque algo me emociona, porque me genera paz,
Pero cuando no es la voluntad de Dios, entonces es ahí donde yo hago algún movimiento por dinero, por esfuerzo, porque no me quedo de otra y me empiezo a quejar y sé que estoy haciendo algo que no quiero hacer y estoy ahí súper frustrado y súper enojado con mi vida y me quedo ahí. ¿Por qué? Porque a través de mi control yo quiero, según yo, ayudarme a mí mismo, pero tú no te puedes ayudar a ti mismo. Nada está bajo tu control. Y yo te lo digo hoy por experiencia propia, porque yo pensaba que a mí nadie me iba a ayudar, que yo estaba absolutamente sola, que yo tenía que hacerlo por mí misma. Y sí, tuve mis mentores, porque tú no lo puedes hacer por ti mismo, ¿ok? Pero el mentor es una cosa y la mentoría que te da Dios es otra. Yo puedo tener un mentor, porque todos necesitamos de un mentor, necesitamos de alguien que nos acelere el proceso, que haya pasado lo que nosotros no nos hemos atrevido a pasar y que nos cuente ese proceso, cómo lo podemos acelerar nosotros, cómo lo podemos comprender. Para eso son los mentores. Pero cómo tú logras soltar tu control y tus miedos cuando tú realmente te conectas con Dios y le entregas todo a Dios. Cómo Dios me llevó a mí a soltar mi control y mis miedos, me arrastró a vivirlos y a experimentarlos. Cada cosa que a mí me generaba pánico, que decía yo como que, yo no puedo sin esto, yo no voy a lograr si no tengo esto. Dios me lo hizo experimentar. ¿Qué tal si me quedo en la calle? Y ya a través de ese pensamiento yo generé un movimiento de literalmente quedarme en la calle. Pero yo supe a la vez que ese movimiento era perfecto para mi evolución. ¿Por qué? Porque yo tengo la fuerza interna de hacerlo y esa fuerza a mí me la da Dios, porque yo quise conectarme con esa frecuencia de Dios, la buscaba todo el tiempo. De hecho, desde que era niña yo quería encontrar esa verdad, porque había mucha incoherencia con lo que yo escuchaba todo el tiempo de las personas que compartían la palabra de Dios, que por un lado estaban glorificando, por un lado estaban diciendo, ay sí, gloria a Dios, paz y amor y bla bla bla, pero por el otro lado estaban juzgando, por el otro lado estaban señalando, por el otro lado estaban regañando a sus hijos, enojados. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es la coherencia acá de yo creer en Dios, compartir su palabra y a la vez yo ser una mierda de ser humano? O sea, no hay coherencia, no hay coherencia. Entonces yo decía, yo quiero encontrar mi propia verdad. ¿Cómo yo voy a vivir desesperado, enojado, frustrado, queriendo controlar las cosas, queriendo arreglar toda mi manera y a la vez decir que yo tengo fe, que yo vivo con Dios? No, parce, usted no puede vivir con Dios si usted está desesperado, si siente miedo, si quiere controlar todo. Eso no es tener a Dios en el corazón. Y de eso me pude dar cuenta cuando yo solté mi control, cuando yo solté mi miedo, cuando yo ya no quería que fuera mi voluntad, sino dije, hey, hágase tu voluntad. Y esa frase básicamente la repite todo el mundo, pero es una frase que muy pocas personas hacen. Cuando tú dices, hágase tu voluntad, a ver si Dios te dice, hey, tienes que dejar a tu entorno, tienes que dejar a tu familia, tienes que hacer esto, ¿lo vas a hacer? No, porque eso te va a generar muchísimo miedo. Entonces, cuando tú estás, digamos que en ese punto de oración diciendo cosas como que, ay, hágase tu voluntad, sí, gloria a Dios, bla, 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 son palabras vacías, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere que se haga su voluntad, Él te va a llevar a experimentar todos tus miedos, te va a llevar a que tú sueltes tu control, pero tú no lo vas a soltar porque tú quieres arreglar todo por ti, y con Dios tú le tienes que entregar a Dios absolutamente todo. Tú ya no controlas, tú solo caminas sin saber qué va a pasar. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde tú logras identificarlo. Cuando tú vives en la voluntad de Dios, tú no controlas nada, tú simplemente obedeces. Estás tan abierto y tan conectado en el presente y en el aquí y en el ahora, que tú simplemente escuchas el mensaje de Dios y ya no es tu voluntad. Dios te pone en el corazón lo que tú tienes que decir, sobre lo que tú tienes que hablar, y tú lo haces. Y yo te voy a decir una cosa, cuando yo no debo hablar de algo, a mí se me bloquea el celular. ¿Cómo eso sucede? Yo no tengo ni idea, pero ahí es donde yo conecto y digo, uy, Isa, no lo debes hacer, y no lo hago. Y luego, cuando yo quiero compartirles un mensaje como el que les estoy compartiendo ahorita, todo fluye y todo funciona. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Yo te tengo que venir a entregar este mensaje. Entonces todo empieza a fluir de una manera enorme. Pero cuando no, así te salga algo bien que tú hagas por tu propia voluntad, te va a corto o a largo plazo salir mal.
¿Por qué? Porque lo hiciste desde el esfuerzo, desde el sufrimiento, desde el control, desde el miedo, desde querer obtener un resultado ya por tu cuenta. Entonces así eso te salga bien, al fin y al cabo, en algún momento de tu vida te vas a sentir mal. Y ahí vas a saber que ese camino que tomaste no fue la voluntad de Dios, fue tu voluntad. Y como tienes libre albedrío, pues Dios te deja hacer lo que a ti se te dé la regalada gana, lo puedes literalmente hacer. Pero cuando tú realmente estás conectado, como te dije ahorita, tú escuchas su mensaje y Él te dice, muévete para acá, y tú lo haces. Tal vez no tenga sentido para ti, pero cuando tú haces ese movimiento tiene todo el sentido. Como cuando yo fui a la terminal de buses y me quedé ahí, todo el sentido, yo tenía que estar ahí. Llegaron las personas a las que yo les tenía que dar un mensaje. Dios me cuidó siempre, me alimentó, me dio de comer. Y tú estás solo pensando en la comida. Yo estaba pensando en mi propósito, en lo que yo quería hacer. Hay mucho más de lo que nos contaron, muchísimo más. Lo que pasa es que nuestros miedos nos frenan y todos queremos controlar absolutamente todo. Pero así no va a funcionarte absolutamente nada. Tú tienes que soltar básicamente. Entonces cuando tú escuchas la palabra soltar, que muchos te dicen, dices que ay sí, suelta, tienes que rendirte, pero esa persona se ha rendido, ¿me entiendes? Cuando tú realmente te rindes, haces el movimiento que yo hice, que es caminar a ciegas, caminar sin saber qué va a pasar. Eso es básicamente soltar absolutamente todo. Pero yo no te puedo decir suelta si yo sigo aferrado a mi vida mediocre, si yo no tengo resultados, si yo sigo yendo al mismo evento de sanación una y otra vez a soltar mis miedos. Yo, ¿por qué te voy a hablar del miedo si yo tengo que repetir el mismo evento y no he entendido absolutamente nada? No hay coherencia, ¿listo? Pero cuando tú haces la voluntad de Dios y literalmente te conectas con tu propósito de vida y te alineas con Él, ya no existe el miedo, es más, ya no existen las emociones, ¿ok? Son inexistentes las emociones, porque cuando tú te alineas y trabajas en propósito y quitas tus registros mentales, básicamente porque entendiste lo que significa esta vida, entendiste y comprendiste tu verdadera esencia, regresaste a ti, regresaste a Dios, se disuelve la emoción, porque tú ya sabes que eso nunca te perteneció, que eso simplemente lo aprendiste y lo registraste como una verdad en tu mente. Esas son las emociones que tú cargas hoy, pero esa no es tu verdadera esencia. Cuando tú encuentras tu verdadera esencia, esas emociones no tienen de dónde sostenerse, porque tú ya caminas con Dios, ya encontraste de nuevo a Dios, y ahí no finaliza todo, ahí es donde todo empieza. Ahí es donde todo empieza, donde literalmente tú aprendes a caminar con Él, confiado, de la mano de Dios, básicamente. Yo que no creía en Dios y quería encontrar mi propia verdad, o sí creía en Dios, no quiero decir que no creía en Él, pero no encontraba coherencia, entonces yo me alejé de todo eso, ya no me sentía conectada, ¿ok? Y aunque iba al retiro de sanación a conectar disque con Dios y eso, pues sí me sentía liberada, pero al final terminaba igual, porque no había encontrado mi esencia, no había encontrado mi verdad, y en tu esencia está Dios. Esa es tu conciencia básicamente, ahí es donde tú encuentras realmente a Dios. En todo caso, chicos, hacer la voluntad de Dios no es fácil, es muy difícil, porque todos los seres humanos siempre vamos a querer controlar cada proceso de nuestra vida, porque así nos enseñaron. Nuestros papás nos enseñaron a que ellos nos controlan, ¿ven? Entonces tú de ahí aprendiste obviamente el control, y hoy estás grande y también quieres controlar tu vida. Te dejas llevar por tus miedos. ¿Por qué? Porque te insertaron el miedo. Entonces, como tú hoy vives en pánico porque alguien te metió ese pánico y tú nunca lo cuestionaste, entonces básicamente tú haces la voluntad de la persona que te insertó esos miedos, de la persona que te enseñó a controlar tu vida. Pero la vida no se controla, la vida fluye, la vida tiene que fluir, porque la vida es un cambio constante. Pero cuando tú quieres controlar es cuando llega esa frustración, cuando nada te sale bien. Entonces, chicos, si ustedes quieren vivir en paz, en armonía, conéctense con su verdadera esencia, eliminen sus registros mentales, encuéntrense a ustedes mismos, conecten con esa frecuencia de Dios, porque
Por más que tú pienses hoy que necesitas algo en la vida para sobrevivir, tú no necesitas nada. Y no es que tú tengas que hacer el movimiento que yo hice. Yo soy el movimiento para venirte a decirte a ti que no existe el miedo. Yo soy la prueba para venirte a decirte a ti que no tienes que controlar absolutamente nada. Soy básicamente tu respuesta a esa fe en la que no crees. Entonces yo te puedo restregar hoy en tu cara que la fe existe, pero tiene que ser real, tiene que venir desde el fondo de tu corazón, tiene que ser algo coherente con lo que tú piensas, dices y haces, porque si ahí no hay coherencia, entonces yo estoy diciendo una cosa y haciendo otra a la vez. Entonces básicamente, chicos, conéctense con eso, conecten con lo que ustedes quieren hacer, eliminen esos registros mentales, sepan que cuando Dios da su palabra, déjate guiar por Él, déjate guiar y suelta ese miedo, suelta ese control, pero tú solo puedes dejar de controlar y eliminar tus miedos cuando comprendes de dónde vienen esos miedos, cuando empiezas a eliminar cada registro mental que te metieron, cuando encuentras tu esencia, tu verdad, tu autenticidad, ahí puedes quitar esos miedos, ya son inexistentes. Cuando tú entiendes todo esto, tu cabeza hace boom y te vas a otro nivel. ¿Por qué? Porque ya dejas de caminar con control, ya dejas de caminar con miedo y empiezas a liberarte absolutamente todo y a entregarle todo a Dios. Y ahí sí puedes decir, hágase tu voluntad. Entonces nada, chicos, espero que hayan entendido todo esto y todo el tema sobre la voluntad. Si todavía no me sigues por Instagram, me llamo @sanaconisa y por ahí te explico a través de mis historias muchísimo más. Así que nada, les mando un fuerte abrazo, espero que hayan comprendido lo que significa la voluntad de Dios y lo que significa seguir tu voluntad. Aprendan que nada está bajo tu control, que todo está en Dios y que si tú desobedeces su palabra o lo que Él pone en tu corazón, te salen las cosas mal. Entonces ya puedes saber con esto por qué a ti te salen las cosas mal, porque literalmente nada te puede salir mal cuando tú vas de la mano con Dios. Así que, chicos, nos vemos en otro momento. Bye bye.